Un Airbus A340, con casi 300 personas a bordo entre pasajeros y tripulación, acelera por la pista durante el despegue en el aeropuerto de Melbourne, Australia. El final de la pista se acerca rápidamente, pero por mucho que el primer oficial tire de los mandos, su avión no despega. La cola roza violentamente el suelo y saltan chispas. Los pasajeros se horrorizan cuando un inquietante resplandor rojo llena la cabina. ¿Conseguirán despegar antes de que sea demasiado tarde? ¿O se estrellarán al final de la pista causando el peor accidente aéreo de la historia de Australia? Esta es la terrible historia del vuelo 407 de Emirates. Una historia poco relacionada con aeronaves y mucho con el factor humano. La noche del viernes 20 de marzo de 2019, 257 pasajeros y 18 tripulantes embarcaron en el vuelo 407 de Emirates en Melbourne, Australia. Se dirigían a Dubái, un viaje de 14 horas, en una noche perfecta para volar, sin vientos y con el cielo despejado. El avión utilizado para el vuelo era un Airbus A340 de 5 años de antigüedad, un cuatrimotor relativamente moderno con un excelente historial de seguridad y uno de los pocos que podía realizar este largo viaje sin parar a repostar. Debido a la larga duración del vuelo, en lugar de 2, había 4 pilotos a bordo. 2 de ellos realizarían el despegue y el aterrizaje, y los otros 2 tomarían el relevo durante la parte de crucero del vuelo. En cuanto a los procedimientos de Emirates Airlines, la tripulación extra debía estar en la cabina, incluso para los preparativos previos al vuelo y durante el despegue y el aterrizaje. Muchas aerolíneas, incluida Emirates, consideraron que ese extra de tripulación era ventajoso en vuelos largos y ofrecía un margen de seguridad añadido. Esto hace que lo que estaba a punto de ocurrir en tierra fuera aún más desconcertante. Mientras llegaban los pasajeros y se cargaba el último equipaje, los pilotos estaban ocupados realizando los procedimientos previos a la salida. El capitán y el primer oficial tenían más de 8.000 horas de vuelo cada uno, muchas de ellas en el A340 y aún más en el A330. Pero esa noche, en lugar de ser su experiencia un punto fuerte, marcó una diferencia crucial. Había 5 personas en la cabina, los 2 pilotos, 2 ingenieros de tierra y el capitán de extra, durante los preparativos. De hecho, la cabina estaba tan abarrotada que el primer oficial tuvo que esperar fuera, en la zona de la cocina, a que se marcharan los ingenieros de tierra. Mientras los pilotos y los ingenieros de tierra charlaban, el primer oficial y el capitán revisaban sus papeles, y aquí es donde el primer oficial cometió un simple pero grave error. Todo empezó cuando introdujo el peso total del avión, su peso bruto, en la Electronic Flight Bag o EFB. Se trata de una tablet diseñada para calcular la configuración que debe tener el avión para el despegue. A partir de las cifras facilitadas por el primer oficial, la EFB calculó la configuración de flaps necesaria para el despegue, la configuración de empuje necesaria en los motores y la velocidad a la que el avión podría despegar. Cuando tecleó el peso del avión, se escurrió su dedo y en lugar de teclear 362 toneladas, marcó 262, muy por debajo de la cantidad real, lo cual significaba que el ordenador subestimó la cantidad de potencia que necesitarían los motores para despegar. También subestimó el reglaje de los flaps necesario para producir la sustentación requerida para el despegue y subestimó la velocidad necesaria para despegar. Sin embargo, por muy grave que fuera este error, había un alto nivel de redundancia no solo en los sistemas de la aeronave, sino también en los procedimientos. Los 4 pilotos tendrían varias oportunidades de percatarse de este error antes de posicionarse en la pista. El capitán buscó la EFB y empezó a comprobar las cifras introducidas por el primer oficial. Mientras tanto, el primer oficial empezó a introducir estas cifras en su copia del plan de vuelo. Pero mientras los pilotos realizaban la tarea, el capitán se distrajo con un comentario que hizo otra de las personas que estaban en la cabina. Esto causó que no llegase a completar las comprobaciones. Si lo hubiera hecho, habría descubierto que el primer oficial había introducido una cifra errónea en el peso de la aeronave. Por lo tanto, todas las cifras que la EFB había generado para el rendimiento de la aeronave en el despegue eran incorrectas. El capitán introdujo ahora estas cifras erróneas en el ordenador de gestión de vuelo FMC, el cerebro de la aeronave. Es importante destacar que, en este punto, ambos pilotos debían comprobar verbalmente que el peso de despegue introducido en el FMC y la cifra escrita en el plan de vuelo por el primer oficial coincidían. Esta comprobación crucial revelaría claramente que el primer oficial había introducido una cifra errónea en la EFB, que era 100 toneladas más ligera que la cifra del ordenador de gestión de vuelo. Pero esta confirmación verbal nunca tuvo lugar. Ahora había una comprobación menos entre los pilotos y el desastre.
Mientras los 257 pasajeros se acomodaban, no tenían ni idea de que, en la cabina, un pequeño error se estaba escapando con alarmante facilidad a medida que se acercaban al final de sus comprobaciones. Los pilotos tuvieron una última oportunidad de detectar su error. El primer oficial leyó las cifras de su copia del plan de vuelo, y el capitán comprobó que coincidían con las del ordenador de gestión de vuelo. Cuando leyó la cifra del peso para el despegue, empezó diciendo la cifra C260 y luego leyó la cifra correcta de 362 en el ordenador de gestión de vuelo. Pero eso no importaba, porque todas las cifras de rendimiento de despegue, que se habían calculado utilizando el EFB, el iPad, se habían hecho utilizando un peso incorrecto de 262. Pero por lo que él sabía, el capitán ya había comprobado sus cifras y, además, supuso que simplemente debía de haberse equivocado al escribir la cifra en el plan de vuelo, en lugar de al introducirla en el EFB. Las puertas de la cabina se cerraron, junto con la puerta de la oportunidad para que los pilotos se dieran cuenta de su error. Aquella noche, el vuelo 407 de Emirates salió de la puerta de embarque, 7 minutos antes de lo previsto. El piloto puso en marcha los 4 motores del avión y comenzó a rodar hacia la pista 16 del aeropuerto de Melbourne en dirección a Dubái. Estaba al mando el primer oficial, así que hizo moverse el avión, mientras el capitán repasaba las listas de comprobación antes del despegue. Durante el rodaje, los pilotos colocaron los flaps en la primera posición en lugar de en la segunda o tercera, donde deberían haber estado si se hubiera introducido el peso correcto de la aeronave en la EFB. Era el empuje toga, o empuje de despegue en tierra, el ajuste máximo del motor. Como resultado, la aceleración fue lenta, pero a los pilotos no les pareció especialmente extraña. Estaban acostumbrados a una amplia gama de aceleraciones en el A340, que, en cualquier caso, tenía cierta reputación de avión lento. Mientras el avión seguía por la pista, el capitán anunció 100 nudos. El avión estaba ahora en lo que se conoce como modo de alta velocidad, en el que solo un pequeño número de emergencias justifican un despegue abortado. Los pilotos podían percibir que el avión aceleraba a medida que el traqueteo rítmico de las ruedas del morro sobre las luces centrales de la pista se hacía más rápido. Entonces alcanzaron la velocidad marcada como V1, el punto de no retorno. Ahora los pilotos estaban comprometidos con el despegue, pasara lo que pasara con el avión, ya fuera un incendio del motor, un neumático reventado o cualquier otra cosa. Abortar el despegue a partir de esta velocidad sería arriesgarse a salirse del final de la pista. Segundos después alcanzó VR, velocidad de rotación. El primer oficial tiró de la palanca lateral para levantar el morro del avión. El único problema era que la velocidad se basaba en cálculos para un avión mucho más ligero. Se había calculado que la velocidad de rotación, RV, era de 140 nudos, casi 20 nudos menos para el peso real del avión. La aeronave no sería capaz de alzarse por los aires hasta que no viajara al menos a 163 nudos o 300 kilómetros por hora. Pero con los cálculos ya hechos, los pilotos tendrían que averiguarlo por las malas. El primer oficial tiró de la palanca lateral, pero el morro no se elevó. Volvió a tirar de la palanca, pero seguía sin pasar nada. El avión continuó acelerando por la pista sin ninguna señal de querer despegar. El avión estaba ahora a menos de 1000 metros del final de la pista, y la banda de luces que marcaba el límite se vislumbraba. Los pilotos se estaban quedando sin opciones. No había forma de abortar el despegue en ese momento. El capitán le dijo al primer oficial que tirara de la palanca lateral por segunda vez. El primer oficial tiró de nuevo y finalmente el morro del avión se elevó. Pero ante el horror de los pilotos, el resto del avión no lo hizo. El primer oficial siguió tirando de la palanca, y el morro se elevaba cada vez más, pero podían ver en el panel que la altura seguía siendo 0. El primer oficial, tratando desesperadamente que el avión ascendiera, siguió tirando de la palanca hasta que la cola del avión chocó contra la pista. Saltaron chispas cuando el fuselaje de la aeronave se estrelló contra la pista a casi 300 kilómetros por hora. El impacto fue tan fuerte que el registrador de datos de vuelo, una de las cajas negras del avión, cayó de su soporte sobre la propia cubierta del fuselaje. La cubierta del avión se estaba haciendo trizas, y los pasajeros podían oler el humo y el metal y el revestimiento exterior ardiendo. La cabina se iluminó con un terrorífico resplandor rojo. En cuestión de segundos, el avión se precipitaría por el final de la pista. Al ver esto, el capitán puso los motores al máximo. Era el último intento. En ese momento, estaba seguro de que todo había terminado para él y sus casi 300 pasajeros y tripulación. En la oscuridad tras las luces de la pista se vislumbraba el desastre. El avión se salió de la pista y su cola rozó el barro. Finalmente sus ruedas principales abandonaron el suelo.
Una fracción de segundo después, la cola la siguió, pero el avión apenas ascendía. Su cola golpeó la antena localizadora, perforando el fuselaje del avión y estrellándose contra una de las luces de la pista. El primer oficial elevó a duras penas el avión averiado, desesperado por no precipitarse de nuevo al suelo. Mientras ascendían tímidamente, apareció una advertencia en la pantalla central: Tail Strike. El controlador de la torre también había visto las chispas generadas por la cola al rozar la pista y alertaron a los pilotos. La tripulación sabía que no continuarían hasta Dubái. Necesitaban volver a Melbourne, pero ahora su elevado tonelaje volvía a acecharles, aunque esta vez era el del combustible, pues llevaban más de 130 toneladas a bordo. El avión estaba muy por encima de su peso máximo de aterrizaje. Los pilotos tendrían que descargar una gran cantidad de combustible antes de poder regresar al aeropuerto. El control de tráfico aéreo autorizó el ascenso a 7.000 pies y les dirigió sobre el agua para que descargaran combustible. La adrenalina del vuelo de crucero estaba por las nubes en ese momento. Si el capitán no hubiera puesto los motores a máxima potencia en el último momento, podrían haberse estrellado contra los árboles al final de la pista, provocando un gran incendio. Pero no podían dejarse llevar por la emoción. Necesitarían toda su concentración para evaluar los daños y formular un plan para volver a Melbourne. Una parte clave de ese plan era averiguar cuánto combustible tendrían que expulsar para aterrizar con seguridad. Y aquí es donde, una vez más, el primer oficial necesitaría la EFB. Mientras el avión se dirigía hacia el sur, hacia el océano, el primer oficial sacó el EFB de su compartimento de almacenamiento, pero cuando la sacó y comprobó la pantalla, se quedó de piedra. Tenía delante de sus ojos la página de despegue que había utilizado antes, y la cifra del recuadro correspondiente al peso al despegue era 100 toneladas inferior al peso real del avión. En ese momento se dio cuenta de su error. Su falta de atención había estado a punto de causar la muerte de casi 300 personas. Pero el primer oficial apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando el primer oficial que le acompañaba señaló algo preocupante. El avión no se estaba presurizando. Los pilotos se dieron cuenta de la terrible realidad. Cuando la cola chocó contra la pista, la cubierta del avión se desgastó y se abrieron múltiples agujeros. El avión ya no era un compartimento estanco, pero ya no había tiempo para pensar en lo que había ido mal en el despegue. Tenían que ponerse manos a la obra. El capitán declaró un pan-pan al control de tráfico aéreo. Pan-pan es la señal internacional de urgencia por radio, un paso por debajo del Mayday. El vuelo 407 tendría ahora prioridad sobre otros aviones. Mientras tanto, control de tráfico aéreo inspeccionó la pista para buscar los restos de la cola. Quedaron estupefactos ante lo que descubrieron. Mientras tanto, los pilotos empezaron a discutir sobre cuánto combustible debían tirar antes de aterrizar. En este punto tenían que encontrar un importante equilibrio. Por un lado, querían aterrizar por debajo de su peso máximo de 243 toneladas. Si lo superaban, corrían el riesgo de destruir el avión al aterrizar, lo que resultaba aún más arriesgado porque no sabían hasta qué punto estaba dañada la cola. Pero al mismo tiempo, para llegar a ese peso tendrían que deshacerse de casi todo el combustible. Y si, por alguna razón durante la aproximación, tuvieran que dar la vuelta y hacer un segundo, o incluso un tercer intento de aterrizaje, en ese caso, necesitarían más combustible. Pero si lo hicieran, tendrían exceso de peso en el primer aterrizaje. Al final, los pilotos decidieron descargar 80 toneladas de combustible. De este modo, su peso se reduciría a 280 toneladas, todavía por encima de su peso máximo de aterrizaje de 243 toneladas, pero con suficiente combustible de sobra por si necesitaban hacer varios intentos de aterrizaje. Esta vez, los pilotos no iban a correr ningún riesgo al calcular su peso. Entre ellos, hicieron 3 cálculos separados para el aterrizaje. 2 de ellos utilizando el EFB y 1 de ellos utilizando el manual de referencia rápida del avión. Pero, ¿por qué no se había prestado la misma atención a estos cálculos vitales en tierra? Los pilotos nunca se habrían encontrado en esta situación, de no ser por un simple error, se les había ido de las manos cuando el avión estaba en la puerta de embarque. Parte del problema era que, antes de embarcar, no se había aplicado la regla de la cabina hermética. Esto quiere decir que no se puede hablar de otra cosa que no sea el vuelo en curso. Esta regla se aplica durante las fases de vuelo de alta carga de trabajo, como las maniobras en tierra, y en cualquier momento por debajo de los 10.000 pies. Pero al no aplicar cuando los aviones están en la puerta de embarque, en la cabina hubo conversaciones no pertinentes. En ese momento, se creó un ambiente en el que la distracción era inevitable. Pero, ¿y los pilotos extras? ¿No se suponía que también debían participar en los preparativos previos al vuelo? ¿Por qué no se habían dado cuenta de que algo iba mal? Resultó que,
Aunque el capitán extra solía comprobar los cálculos de rendimiento del despegue con una segunda EFB, esa noche no pudo sacarla de su compartimento porque también había 2 ingenieros de tierra en la cabina, además del primer oficial extra. Por su parte, ni siquiera estuvo presente en la mayoría de estos preparativos. Había demasiadas cosas sucediendo en la cabina en ese momento para que los pilotos pudieran seguir los procedimientos por completo. Otro problema para los pilotos era que las cifras generadas por el EFB no parecían incorrectas. Estaban acostumbrados a volar en el Airbus A330, la versión más pequeña del A340, donde ese peso y rendimiento al despegue eran típicas. Los errores de cálculo que experimentaron los pilotos no eran fáciles de detectar. Pero ahora, a 7.000 pies sobre el océano, con la parte trasera dañada y un avión que no presurizaba, lo más importante eran los 257 pasajeros, que debían ser llevados sanos y salvos al aeropuerto. El controlador avisó por radio a la tripulación de que los ingenieros de tierra habían inspeccionado la pista y habían encontrado partes de la cubierta del avión y piezas rotas, entre ellas una luz y alguna antena. Fueran cuales fueran los daños del avión, debían de ser graves. El capitán se dirigió por primera vez a los pasajeros para informarles de que se había producido un impacto en la cola durante el despegue y que iban a descargar combustible y volver al aeropuerto. Muchos de los pasajeros estaban asustados. El ruido de rozadura de la carrocería del avión contra la pista, unido al resplandor rojo que despedían las chispas, había sido aterrador. Los auxiliares de vuelo prepararon la cabina para el aterrizaje y los pilotos empezaron a expulsar combustible. El carburante salía de las boquillas situadas en los extremos de las alas a 5 toneladas por minuto. Para los pilotos, la única indicación de lo que le había sucedido al avión era un aviso que aparecía en su pantalla central. Para conocer mejor los daños, tendrían que preguntar a los auxiliares de vuelo. El capitán llamó a la azafata principal, pidiéndole información sobre el despegue y el alcance de los daños en la parte trasera del avión. En ese momento, la situación parecía estar bajo control. Los pilotos finalizaron el vertido de combustible e iniciaron el descenso hacia Melbourne. Sin embargo, unos instantes después, oyeron un ruido inusual. Antes de que la tripulación pudiera averiguar de qué se trataba, recibieron la noticia más espantosa. Uno de los auxiliares de vuelo informó de que podía ver y oler humo. Los pilotos debían regresar inmediatamente al aeropuerto, sabiendo que, con un incendio a bordo, tendrían menos de 20 minutos antes de estrellarse en el mar. El primer oficial llamó por radio a la torre, informándoles de su intención de regresar inmediatamente. Incluso sin tener en cuenta un posible incendio, esto suponía un reto. Los pilotos estaban aterrizando con sobrepeso, con posibles daños debido a un impacto en la cola, y aterrizarían más rápido de lo habitual debido al viento de cola. Comenzaron rápidamente a preparar el avión para el aterrizaje. El primer oficial dio instrucciones a la azafata principal para que se preparara para una posible evacuación en el aterrizaje. Mientras tanto, el controlador de la torre de Melbourne movilizó a los servicios de rescate y extinción de incendios del aeropuerto hacia la pista. Se trataba de un avión que se había salvado por los pelos del desastre en el despegue, y ahora parecía que estaba a punto de enfrentarse a un segundo desastre en el aterrizaje. Los pilotos bajaron el tren de aterrizaje y los flaps. Fue una aproximación tensa mientras el capitán pilotaba el avión hacia la pista. Cuando aterrizara, tendría que frenar bruscamente para que el avión con sobrepeso se detuviera en la pista. En un giro terriblemente irónico, ahora corría el riesgo de que el avión se saliera del final de la pista por segunda vez en la misma noche. El vuelo 407 de Emirates sobrevoló la pista que había atravesado hacía apenas una hora y aterrizó instantes después. El capitán pisó el freno y puso los motores en reversa. El primer oficial anunció las velocidades mientras el avión seguía acelerando. Tras unos momentos de infarto, el enorme avión se detuvo al final de la pista. Sorprendentemente, los vehículos de rescate informaron de que no había signos de incendio. Los 257 pasajeros y los 18 miembros de la tripulación habían sobrevivido. Las lecciones del vuelo 407 se aplicaron a pilotos y aerolíneas de todo el sector. Desde aquel incidente de marzo de 2009, los nuevos ordenadores de gestión de vuelos llevan incorporado un software que avisa a los pilotos si las cifras de rendimiento de despegue que introducen son suficientes para que el avión despegue en la longitud de pista dada. En Emirates y en muchas otras aerolíneas, ahora se exige a 2 pilotos que calculen de forma independientemente las cifras de rendimiento de despegue para garantizar que un solo cálculo no pueda causar un desastre. Estas mejoras, junto con muchas otras en la última generación de aviones de Boeing y Airbus, hacen que sucesos como el del vuelo 407 sean mucho menos probables.
Un Boeing 777 de Emirates, con 282 pasajeros a bordo, se encuentra sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto de Dubái. El enorme avión gira lentamente elevándose hacia el cielo, pero algo no va bien. Mientras el avión se aproxima hacia el aeropuerto internacional de Dubái, de repente, se enfrentan a una situación inesperada. El capitán del Boeing 777, en un último intento por evitar el impacto con la pista, decide aumentar la potencia de los motores para elevar de nuevo el avión. Sin embargo, no logra ascender, y de repente, la advertencia del sistema de proximidad al suelo se activa, indicando una situación extremadamente peligrosa. ¿Qué está pasando a bordo del Boeing 777? ¿Lograrán estabilizar el avión o terminarán estrellándose contra la pista? Esta es la historia del vuelo 521 de Emirates. 3 de agosto de 2016. Aeropuerto Internacional Thiruvananthapuram, la India. Alrededor de las 4:30 de la madrugada hora local, 282 pasajeros y 18 miembros de la tripulación, entre los cuales se encontraban 2 pilotos, embarcaban a bordo del vuelo 521 de Emirates. La mayoría de los pasajeros eran residentes de la India y de los Emiratos Árabes Unidos, aunque entre ellos se encontraban ciudadanos de 18 países diferentes. Mientras el avión se encontraba en la puerta de embarque, realizaban las inspecciones y los preparativos para el viaje con destino el Aeropuerto Internacional de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Este vuelo tendría aproximadamente una duración de 3 horas y 30 minutos. El avión para esta ruta era un Boeing 777-31H, con 13 años de antigüedad y un total de 58.183 horas de vuelo acumuladas hasta ese momento. Estaba equipado con 2 potentes motores Rolls-Royce Trent 892, diseñados para ofrecer un rendimiento excepcional en vuelos de largo alcance. En la cabina se encontraba el capitán, de 34 años. Contaba con una experiencia de casi 7.500 horas de vuelo, de las cuales más de 5.000 fueron realizadas a bordo del Boeing 777. Llevaba un año como piloto al mando y anteriormente había sido copiloto en el 777 y en el Airbus A330 y A340. Le acompañaba el primer oficial, Jeremy Webb, un australiano de 37 años de edad. Llevaba trabajando para Emirates desde el año 2014 y hasta ese momento contaba con casi 8.000 horas de vuelo, de las cuales unas 1.300 horas, a bordo del 777. Aproximadamente a las 6 de la mañana, el vuelo 521 recibió autorización desde la torre de control para realizar el despegue. Los potentes motores del Boeing 777 rugieron al cobrar potencia, mientras el avión avanzaba lentamente por la pista. Pocos minutos después comenzaba a elevarse en dirección a la ruta predeterminada. Durante el vuelo el capitán sería el encargado de pilotar la aeronave, mientras que el primer oficial, Jeremy Webb, se encargaría de monitorizar los sistemas para asegurarse de que todo funcionara sin problemas. El plan de vuelo les llevaría directamente hacia el noroeste, atravesando el mar Arábigo, y sobrevolarían Omán antes de llegar a Dubái. Una vez alcanzados la altitud de crucero a 30.000 pies, 9.140 metros, la tripulación de cabina atendía a los pasajeros, mientras realizaban el servicio de comidas y bebidas. En la cabina, el capitán explicaba al primer oficial los procedimientos de aproximación, un paso fundamental para garantizar un aterrizaje preciso y seguro. A pesar de que era la primera vez que trabajaban juntos, mostraban una gran sinergia permaneciendo completamente enfocados en el vuelo y asegurándose de que todo estuviera bajo control. A las 8 de la mañana, cuando el vuelo 521 se encontraba a unos 33.000 pies, unos 10.000 metros, comenzaba a aproximarse al espacio aéreo de Dubái. Pero tan pronto como el avión entró en el espacio aéreo de Dubái, comenzaron a aparecer las primeras señales inesperadas. La tripulación recibió el último informe meteorológico del aeropuerto de Dubái. Según el parte, las condiciones eran favorables y debían prepararse para una aproximación RNP a la pista 12L, ya que el sistema ILS, Instrument Landing System, no estaba operativo ese día. Una aproximación RNP, Required Navigation Performance, se basa en los sistemas de navegación GPS internos de la aeronave, lo que requiere un alto nivel de precisión y preparación por parte de la tripulación. Pero a pesar de que en Dubái tenían cielos despejados, las temperaturas eran extremas, alcanzando casi 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit. Además, las fuertes rachas de vientos procedentes de distintas direcciones generaban condiciones complicadas. Debido a esto, se emitió una advertencia de cizalladura del viento en todas las pistas del aeropuerto, en el momento previsto de la llegada del vuelo 521. La cizalladura del viento
Wind shear. Es un cambio repentino en la dirección o velocidad del viento, en una distancia corta. Este fenómeno puede ser peligroso para los aviones, porque afecta la velocidad del aire indicada, que es la cantidad de aire que fluye sobre las alas. Este flujo de aire es crucial para generar la sustentación necesaria para que el avión mantenga un vuelo estable. Un cambio abrupto puede alterar ese equilibrio, reduciendo el rendimiento del avión, especialmente durante fases críticas como el despegue y el aterrizaje, donde la velocidad y altitud son limitadas. La cizalladura del viento suele relacionarse con tormentas, pero en Dubái se forma debido a la interacción entre los vientos cálidos que soplan desde el desierto y los vientos fríos procedentes del Golfo Pérsico. La diferencia de temperatura y presión genera movimientos de aire complejos que pueden cambiar rápidamente de dirección y velocidad, creando condiciones inestables y peligrosas para los vuelos. En la cabina, el capitán informaba al primer oficial sobre la posibilidad de tener que ejecutar una maniobra de escape por cizalladura del viento. Esta maniobra es compleja, ya que debe ser ejecutada de inmediato y con precisión, para evitar riesgos durante la aproximación o el aterrizaje. Cuando se detecta una cizalladura del viento, los pilotos deben aplicar inmediatamente todo el empuje disponible, utilizando el TOGA, Take Off, Go Around, para asegurar la máxima potencia de los motores. Esto se logra presionando los botones de TOGA en las palancas de empuje. A continuación, deben ajustar el avión a un ángulo predeterminado, normalmente alrededor de 15 grados, para asegurar la sustentación. Una vez que se ha activado esta maniobra, los pilotos no deben realizar cambios en la configuración de la aeronave, como la velocidad o los flaps, hasta que se haya verificado que el avión ha salido de la zona de cizalladura del viento. El Boeing 777 estaba equipado con dos sistemas de advertencia para la cizalladura del viento. Uno de estos sistemas era predictivo, conectado al radar meteorológico, y podía detectar cizalladuras del viento delante de la aeronave. El otro era reactivo, conectado al sistema de alerta de proximidad del suelo, EGPWS, que alertaba de la cizalladura, cuando la aeronave ya estaba cerca del suelo. Sin embargo, ambos sistemas se desactivaban automáticamente si el avión se encontraba a menos de 50 pies de altura sobre el suelo, 15 metros, lo que limitaba la capacidad de detectar cizalladuras en la parte final del aterrizaje. Mientras el Boeing 777 descendía, el capitán no pudo evitar pensar en otro fenómeno que había experimentado recientemente: las corrientes ascendentes térmicas. Estas corrientes son básicamente bolsas de aire caliente, que se elevan desde el suelo. Son frecuentes en días calurosos de verano, y generan pequeños remolinos de polvo que provocan cambios repentinos en la dirección del viento. Las corrientes térmicas pueden generar cizalladura del viento positiva, un fenómeno que puede resultar peligroso durante el aterrizaje, especialmente cuando se produce sobre superficies calientes como las pistas de aterrizaje. El capitán continuó con su sesión informativa sobre la aproximación. Esta sesión incluía detalles sobre cómo ejecutaría el procedimiento de aproximación frustrada en caso de ser necesario, lo cual implicaba retraer los flaps a 20 grados y ascender hasta una altitud de 3.000 pies, 900 metros. De acuerdo con la política de Emirates, todas las aproximaciones se realizarían con el piloto automático activado. Esto ayudaría a reducir la carga de trabajo del piloto al mando. Además, el piloto automático contribuye a establecer una base de confianza en la operación, permitiendo una mayor precisión en los movimientos del avión, durante la aproximación y la maniobra de aproximación frustrada en caso necesario. Ajustaron los flaps a 30 grados y la velocidad del viento aumentó en 5 nudos, 9 km por hora, lo que hizo que la velocidad final de aterrizaje fuera de 152 nudos, unos 280 km por hora. La velocidad de aterrizaje esperada era de aproximadamente 147 nudos, unos 275 km por hora, lo cual estaba dentro de los límites establecidos. Con todos estos datos confirmados, el capitán confiaba en que tanto él como el primer oficial estaban bien preparados para afrontar cualquier escenario posible. A las 8:17 de la mañana, el vuelo 521 recibió instrucciones del control de tráfico aéreo de Dubái para descender a 16.000 pies, 4.900 metros. El primer oficial se comunicó rápidamente con el controlador para confirmar, y este les informó que podían prepararse para una aproximación RNP a la pista 12L, tal como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, lo que la tripulación desconocía era que dos aviones delante de ellos habían encontrado condiciones de viento adversas durante su aproximación a la misma pista, y se vieron obligados a abortar sus aterrizajes. Esta información no fue transmitida a los pilotos, ya que las instrucciones sobre las maniobras se emitieron solo en la frecuencia de la torre,
un canal diferente al que estaban usando para comunicarse con el controlador de tráfico aéreo. Si los pilotos del vuelo 521 hubieran estado al tanto de esta información crucial, habrían podido ajustar su aproximación con más precaución. En cambio, el hecho de no recibir la alerta les puso en una situación inesperada. Mientras el Boeing 777 se acercaba al aeropuerto de Dubái, el capitán ordenó el despliegue del tren de aterrizaje, y establecieron los flaps en 30 grados. Ambos pilotos continuaron con la lista de verificación de aterrizaje. Después de que el control de tráfico aéreo proporcionara los vectores finales y diera la autorización para la aproximación RNP a la pista 12 izquierda, procedieron con los últimos pasos antes de aterrizar. A poco más de 1000 pies de la pista de aterrizaje, unos 300 metros, todo parecía completamente normal. En ese momento, el controlador de aproximación los cambió a la torre de Dubái, donde en esa misma frecuencia se encontraban otros 2 Boeing 777 que acababan de aterrizar. Sin embargo, no reportaron ningún problema, ya que habían aterrizado correctamente. Probablemente debido a esto, el controlador de la torre no mencionó la aproximación frustrada de los aterrizajes anteriores. A las 8:36 el controlador de la torre autorizó el aterrizaje en la pista 12 izquierda, con un viento en superficie de 3,4 grados a 11 nudos, 20 km por hora. Esto significaba que ahora se enfrentaban a un viento de cola de 10 nudos, 18 km por hora, pero esto estaba dentro de los límites de rendimiento de aterrizaje seguros para la aeronave. Sin embargo, los controladores pasaron por alto un detalle importante que aparecía en sus instrumentos, y no informaron a la tripulación. Los indicadores de viento en la pista opuesta también mostraban viento de cola similar, lo que significaba que el viento ahora soplaba desde ambas direcciones hacia el centro de la pista. Aunque no era obligatorio compartir esta información, era un detalle importante, indicador de que las condiciones del viento sobre la pista podrían volverse complicadas. A las 8:36, mientras el avión descendía a 930 pies, 283 metros, el capitán decidió desconectar el piloto automático y realizar manualmente el resto de la aproximación. Sin embargo, dejó activado el acelerador automático, de acuerdo con los procedimientos de la compañía. En este momento, el acelerador automático estaba en modo de velocidad, lo que permitía al capitán ajustarlo según fuera necesario, pero permanecía armado para activar la potencia adicional si se presionaban los botones de toga. El avión continuó descendiendo hasta los 750 pies, 228 metros. En ese momento comenzaron a cambiar las condiciones del viento, pasando de viento en contra a viento de cola. A pesar de este cambio, el avión seguía descendiendo a una velocidad constante de aproximadamente 700 pies por minuto, 12 km por hora. A los 450 pies, 137 metros, alcanzaron el nivel mínimo de altura para la aproximación. En ese momento, el capitán llamó a la torre de control para confirmar que todo seguía en orden. El primer oficial, revisando los indicadores, notó que la velocidad había aumentado a 156 nudos, 288 km por hora, y comenzó a reducirla para ajustarse a la velocidad objetivo de 152 nudos, 280 km por hora, tal como se había planificado. Mientras el avión descendía a 190 pies, 58 metros, el primer oficial informó que el viento de cola había aumentado a 16 nudos, 29 km por hora. A pesar del fuerte viento de cola, decidieron seguir adelante con el aterrizaje. Lo que desconocían en ese momento era que, en el extremo opuesto de la pista, también soplaba un viento en contra con la misma fuerza, lo que podría complicar la maniobra. La aeronave descendió hasta los 115 pies, 35 metros, y el primer oficial informó que el viento de cola había disminuido a 13 nudos, 24 km por hora. En ese momento el sistema de alerta de proximidad al terreno, GPWS, emitió un aviso de 100 pies. El GPWS, Ground Proximity Warning System, o Sistema de Alerta de Proximidad al Suelo, es un sistema de seguridad en aeronaves, diseñado para prevenir colisiones con el suelo. Utiliza varios sensores y radares para detectar la proximidad de la aeronave al suelo y emitir alertas a la tripulación si hay riesgo de impacto. Este sistema emite señales sonoras y visuales cuando la aeronave se acerca demasiado al terreno, especialmente durante el vuelo en condiciones de baja visibilidad, o al realizar maniobras críticas. El propósito principal del GPWS es proporcionar una advertencia temprana para que los pilotos puedan tomar medidas correctivas y evitar accidentes. La aeronave cruzó el umbral de la pista a 54 pies, 16 metros,
y todo parecía estar bajo control. Sin embargo, de repente, el viento de cola comenzó a debilitarse, y la velocidad del avión aumentó. El acelerador automático redujo el empuje a ralentí, intentando mantener la velocidad en 152 nudos, 281 km por hora, durante los siguientes 4 segundos. El sistema de advertencia de proximidad al suelo se activó repetidamente, con alertas de 50, 40, 30, 20, 10. Estas señales se utilizan para saber cuándo ejecutar el procedimiento de aterrizaje. En el Boeing 777, la señal de advertencia generalmente debe iniciarse alrededor de los 30 pies de altura, 9 metros, pero en este caso, el capitán la inició un poco antes, alrededor de los 40 pies, 12 metros, y la aeronave aún mantenía una alta velocidad. Debido a esto, estaban usando más pista de lo previsto, lo que complicaba la situación. Siempre se apunta a aterrizar en el centro de la zona de aterrizaje, que está delimitada por 2 grandes balizas, ubicadas a unos 300 metros del umbral de la pista. Antes y después de estas marcas, hay otras más pequeñas, que indican dónde comenzarán y terminarán los aterrizajes. Si por alguna razón no es posible aterrizar dentro de esta zona, se debe realizar una aproximación frustrada, ya que de lo contrario, hay riesgo de no poder detener el avión a tiempo. El Boeing 777 estaba equipado con un sistema de alerta que calculaba la posición del avión sobre la pista. Si el sistema detectaba que el avión había sobrevolado más del 33% de la pista sin haber aterrizado, emitiría una advertencia de aterrizaje largo, lo que obligaría a los pilotos a realizar una aproximación frustrada. Dado que el capitán había activado la señal un poco antes, y la velocidad era algo más alta de lo habitual, el avión comenzó a ascender antes de lo esperado, lo que resultó en un uso de más pista de la que normalmente se necesitarían. A medida que el avión descendía, el capitán aumentó suavemente la inclinación de la aeronave de a 2,6 grados, lo que redujo la velocidad de descenso de 700 pies por minuto, 12 km por hora, a unos 350 pies por minuto, 6 km por hora, preparándose para el aterrizaje. En ese momento, el avión pasó por encima de la pista a una altitud de 35 pies, 10 metros, y una velocidad de 159 nudos, 294 km por hora. Pero a tan solo 5 pies de la pista, 1,5 metros, la velocidad aumentó a 160 nudos, 297 km por hora, y repentinamente el viento cambió de viento de cola a viento en contra. La velocidad del viento comenzó a aumentar rápidamente, lo que indicaba una ligera cizalladura del viento. A pesar de no ser tan fuerte como para activar los sistemas de advertencia, presentó un nuevo desafío para la tripulación, ya que los sistemas de advertencia se desactivaron cuando la aeronave descendió por debajo de los 50 pies, 15 metros. Esto dejó a los pilotos dependiendo completamente de su experiencia para detectar el cambio repentino en el viento. El capitán reaccionó a este repentino cambio de viento, ajustando el alerón derecho para contrarrestar la ligera inclinación del avión causada por el viento, mientras murmuraba térmicas, haciendo referencia al fenómeno que había experimentado recientemente, las corrientes ascendentes térmicas. El primer oficial respondió y verificó que el avión ahora estaba a unos 2 pies sobre la pista y a una velocidad de 165 nudos, 305 km por hora, debido al aumento repentino del viento en contra. Sin embargo, no terminaban de tocar la pista. Esto causaba que el avión flotara, manteniéndose a una velocidad más alta de lo normal. Al notar que estaban utilizando más pista de la que deberían, el capitán intentó corregir la situación bajando suavemente el morro hacia adelante varias veces, para intentar hacer descender el avión, pero no tuvo éxito. Lo que sucedió fue que, al contrarrestar el viento ajustando el alerón derecho, el tren de aterrizaje principal derecho tocó momentáneamente la pista, activando los interruptores de las ruedas y el sensor de inclinación. Como resultado, el freno de velocidad se activó parcialmente durante una fracción de segundo, hasta que el tren de aterrizaje se elevó nuevamente. Durante los siguientes segundos, el avión tocó la pista ligeramente 2 veces, y el freno de velocidad se activó parcialmente en ambos casos. Sin embargo, los pilotos no se percataron de estas activaciones, ya que estaban completamente concentrados en el aterrizaje, que ahora se estaba alargando más de lo previsto. Este error llevó a una confusión crítica. Ambos pilotos pensaron que el avión seguía flotando en el aire, lo que afectó sus decisiones posteriores. Cuando el avión había sobrepasado la zona de aterrizaje segura, el capitán se dio cuenta de que continuar con el aterrizaje ya no sería posible. El capitán decidió abortar el aterrizaje y presionó el botón de TOGA, Take Off Go Around, que se utiliza para activar la función de despegue,
o para abortar un aterrizaje y comenzar un nuevo ascenso en caso de una maniobra de go around. Este botón proporciona la potencia máxima necesaria para realizar un ascenso seguro, al aumentar automáticamente el empuje de los motores. El capitán inclinó el morro del avión hacia arriba para iniciar el ascenso. En ese momento era consciente de lo cerca que estaban del suelo y se enfocó en evitar un golpe de cola, lo que le requirió gran parte de su atención. Sin embargo, ocurrió otro problema. Cuando presionó el botón de toga, el acelerador automático no se activó. El sistema se había desactivado, ya que la aeronave había estado por debajo de los 2 pies, 60 centímetros, durante más de 3 segundos, o había hecho contacto con el suelo, según el diseño del avión. Como resultado, el empuje permaneció en modo inactivo, pero ninguno de los pilotos lo notó. El capitán sujetaba las palancas de empuje, pero no se dio cuenta de que el empuje no aumentaba. Debido a la concentración del capitán en evitar un golpe de cola, no se dio cuenta de que los niveles de empuje no se estaban ajustando como se esperaba. Poco después de iniciar la maniobra, se escuchó un aviso en la cabina, indicando que el aterrizaje era correcto, lo que fue un error de interpretación. Este sonido, que normalmente confirmaría que el aterrizaje estaba en proceso, en este caso generó confusión. A medida que la aeronave ascendía a 47 pies, 14 metros, el primer oficial anunció tasa positiva para indicar que estaban ascendiendo correctamente. El capitán, siguiendo el procedimiento, retrajo el tren de aterrizaje, mientras la velocidad disminuía a 153 nudos, 283 kilómetros por hora. Esto se hizo de manera rápida y eficiente, lo que indica que la tripulación estaba bien entrenada para este tipo de maniobras. Sin embargo, el paso crucial de verificar que el empuje estuviera ajustado correctamente fue omitido. Ambos pilotos, probablemente debido a la dependencia del sistema de aceleración automático y la falta de monitoreo del sistema de indicación del modo de vuelo, no se dieron cuenta de que la potencia no estaba aumentando. Debido a esto, el avión siguió ascendiendo, pero con una velocidad de 135 nudos, 250 kilómetros por hora, que estaba muy por debajo de la velocidad segura para continuar la maniobra. Esto hizo que la aeronave comenzara a desacelerar rápidamente, poniendo en peligro la situación. En este momento, el controlador observó que el avión estaba comenzando a inclinarse hacia arriba y decidió darles una nueva instrucción, cambiando la altitud de 3.000 pies, 914 metros, a 4.000 pies, 1.220 metros. Esta orden fue leída por el primer oficial, quien al intentar ajustar la altitud en el MCP, panel de control de la aeronave, probablemente se distrajo aún más, lo que afectó la atención de ambos pilotos en la situación crítica en la que se encontraban. Segundos después, el avión alcanzó su altitud máxima de 85 pies, 26 metros. En ese momento, la velocidad era insuficiente para mantener el ascenso, especialmente debido al aumento de arrastre causado por las puertas del tren de aterrizaje, que aún estaban abiertas para su retracción. La velocidad había caído a 131 nudos, 242 kilómetros por hora, y cuando el capitán se percató, pensó que el avión estaba atravesando una cizalladura del viento. En ese mismo instante, la advertencia del sistema de alerta de proximidad al suelo se activó, pero la tripulación no la escuchó. El capitán, finalmente, empujó las palancas de aceleración completamente hacia adelante y presionó los botones de toga por segunda vez. Este fue probablemente el primer momento en que se dio cuenta de que las palancas de empuje seguían inactivas. El avión reaccionó, y los motores comenzaron a acelerar, pero tardaron unos segundos en alcanzar la máxima potencia desde el ralentí, aunque ya era demasiado tarde. El avión comenzó a descender a aproximadamente 800 pies por minuto, 14 kilómetros por hora. El primer oficial indicó verificar velocidad, seguido de una advertencia de low speed, velocidad baja, y don't sink, no perder altitud. La velocidad había caído a 128 nudos, 237 kilómetros por hora. El capitán, tratando de recuperar algo de altitud, aumentó la inclinación del avión a 9,2 grados, en un intento por evitar lo que ya parecía un accidente inevitable. A las 8:37 de la mañana, el avión se estrelló en la pista 12L del Aeropuerto Internacional de Dubái. La parte trasera del fuselaje chocó contra el suelo, seguida del tren de aterrizaje principal parcialmente retraído, y del motor derecho, causando el desprendimiento del motor y provocando un incendio. El avión continuó arrastrándose por la pista hasta que se detuvo aproximadamente a 70 metros de su posición original, en el centro de la pista, con un ángulo de unos 250 grados. El capitán emitió una llamada de emergencia y anunció que se iniciaría la evacuación. El humo del compartimento del tren de aterrizaje
comenzó a infiltrarse en la cabina, lo que causó pánico entre los pasajeros, muchos de los cuales intentaron recuperar su equipaje de mano, retrasando la evacuación. La tripulación solicitó una evacuación de emergencia, y los pasajeros comenzaron a salir de la aeronave a través de los toboganes de escape. Mientras tanto, los bomberos llegaron y comenzaron a combatir el incendio. Cuando todos los pasajeros y la tripulación lograron salir del avión, las únicas personas que permanecieron a bordo fueron el capitán y un miembro superior de la tripulación de cabina. Ambos estaban revisando el avión para asegurarse de que no quedara ningún pasajero dentro. Sin embargo, a las 9:39:04 de la mañana, se produjo una gran explosión cuando el fuego alcanzó el tanque de combustible central. Los 100 kilos de combustible que quedaban en el tanque central del avión explotaron debido al calor del fuego. Cuando el tanque explotó, levantó el piso de la cabina, lo que provocó un gran incendio que obligó al capitán y al miembro de la tripulación de cabina a saltar utilizando un tobogán de emergencia. La explosión provocó la muerte de un joven bombero, Jim Essa al-Balushi, e hirió a varios bomberos debido al intenso calor, que alcanzó cerca de 50 grados Celsius. Aunque ningún pasajero murió, la explosión causó daños significativos. 21 pasajeros, un piloto y 6 miembros de la tripulación de cabina sufrieron heridas leves, mientras que 4 miembros de la tripulación de cabina resultaron gravemente heridos en el accidente. Este incidente sigue siendo considerado uno de los peores desastres de aviación en la historia de Emirates. La Autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos Árabes Unidos inició rápidamente una investigación sobre el grave accidente del vuelo 521, en coordinación con Emirates, Boeing y Rolls-Royce, proveedor de los motores del Boeing 777. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos también envió un equipo de 5 expertos para unirse a los investigadores. Las grabadoras de datos de vuelo y de voz de la cabina fueron retiradas del avión al día siguiente para apoyar la investigación exhaustiva. Según los resultados de la investigación inicial, los pilotos no se dieron cuenta de que la potencia de los motores del Boeing 777 seguía demasiado baja durante la maniobra de ascenso. Esto provocó una serie de fallos críticos cuando el avión ya había tocado la pista, con el tren de aterrizaje principal. Durante la aproximación para el aterrizaje y el posterior aterrizaje frustrado, la tripulación no pudo monitorizar ni gestionar adecuadamente los instrumentos de vuelo primarios. No se dieron cuenta de que el sistema de ajuste del acelerador automático no se había activado. Cuando el capitán presionó el botón de despegue, el empuje del motor no aumentó lo suficiente, lo que redujo de manera significativa el rendimiento de la aeronave en una situación que requería la potencia máxima. Además, la tripulación pasó por alto el procedimiento de verificación del empuje, el cual está claramente especificado en el Manual de Operaciones de la Tripulación, para situaciones de aproximación frustrada. La dependencia de los sistemas de automatización, combinada con la falta de preparación para una aproximación frustrada cerca de la superficie de la pista, contribuyó directamente al bajo rendimiento de la tripulación durante esta fase crítica. El informe final destacó serias deficiencias en la gestión de la tripulación de vuelo ante emergencias, lo que resultó en uno de los accidentes más significativos en la historia operativa de Emirates. 20 de diciembre de 2021, un Boeing 777 de Emirates, que transportaba 354 personas, estuvo a punto de estrellarse al despegar desde el aeropuerto de Dubái. Este incidente hizo generar serias dudas sobre la confianza de los pilotos en la automatización y sobre la seguridad, dentro de una de las principales aerolíneas del mundo. Este puede convertirse en uno de los casos de estudio de factores humanos más interesantes de los últimos tiempos. El vuelo 231 de Emirates salió desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái, poco antes de las 3 de la madrugada del 20 de diciembre de 2021. El vuelo se dirigía a Washington, D.C., en un viaje de 14 horas. Debido a la duración del vuelo, había 4 pilotos a bordo. 2 pilotos harían la salida desde Dubái y durante el vuelo, la tripulación de relevo tomaría el mando. El avión, un Boeing 777 de 4 años de antigüedad, llegó de Zúrich 2 días antes. El 777 es un avión de pasajeros muy moderno y tecnológicamente sofisticado, muy popular entre las aerolíneas de todo el mundo por su seguridad y eficiencia en el consumo de combustible. Emirates es el mayor operador mundial del Boeing 777, con 153 aviones en servicio. Mientras el vuelo 231 se dirigía a la pista 3 del aeropuerto de Dubái, la tripulación estaba revisando las listas de comprobación previas al despegue. El cielo estaba despejado, la temperatura era de 21 grados centígrados y no había viento a las 3 horas y 9 minutos de la madrugada.
Los pilotos se alinearon en la pista y encendieron los motores para el despegue, comenzaron a rodar por la pista y alcanzaron rápidamente su velocidad de despegue habitual de 270 km por hora. Sin embargo, no despegaron en ese momento, sino que continuaron rodando por la pista, aumentando la velocidad. Unos segundos más tarde, viajando a 400 km por hora, se salieron del extremo de la pista y finalmente pusieron el avión en el aire. Pero en lugar de elevarse con seguridad lejos del suelo, los pilotos sobrevolaban a apenas 75 pies por encima de los edificios residenciales, al noroeste del aeropuerto de Dubái, y a casi 500 km por hora. 75 pies es una medida inferior a la envergadura de un Boeing 777. Continuaron, evitando por poco colisionar con los edificios. Mientras volaban sobre la costa, comenzaron un ascenso pronunciado y reanudaron su ruta de salida normal. En lugar de regresar a Dubái, la tripulación continuó su vuelo de 14 horas y media a Washington, D.C., aterrizando en el aeropuerto a las 9:30 de la mañana hora local. Hay informes de que el avión había sufrido daños en el despegue, y tras regresar a Dubái, el avión fue inmovilizado en tierra durante 4 días, e inspeccionado en busca de daños. Los informes indicaban que los 4 pilotos que iban a bordo habían sido despedidos, pero parece que no fue así. Es difícil imaginar qué pudo causar una experiencia tan cercana a un accidente, pero una gran pista surgió una semana después del incidente, cuando Emirates publicó un comunicado. El comunicado alertaba a todos sus pilotos de un posible problema, recordando a sus pilotos que no cambiasen la altitud en el panel del piloto automático después de aterrizar. Dijeron que hubo ocasiones en las que los aviones han tenido problemas en el despegue después de que las tripulaciones anteriores hubieran puesto la altitud del piloto automático a 0. Probablemente, el incidente con el vuelo 231 de Emirates, que ocurrió solo 7 días antes de este aviso, fue una de esas ocasiones. De ello deduce que la tripulación anterior del vuelo 231 había puesto a 0 la altitud del piloto automático al aterrizar en Dubái y que los nuevos pilotos que iban a Washington no se dieron cuenta de ello antes de la salida. De ser cierto, se trata de un grave fallo, y aún es peor si tenemos en cuenta que había 4 pilotos en la cabina en ese momento. Es bastante probable que esa noche se produjeran una serie de errores casi catastróficos. El procedimiento habitual es comprobar varias veces la altitud en el panel de control antes del despegue. Los pilotos suelen fijar esta altitud después de recibir la autorización inicial de salida del control de tráfico aéreo, y después se verifica en varios puntos antes del despegue. También se puede deducir de Emirates que sin tiempo en el despegue, los pilotos siguieron ciegamente las instrucciones del piloto automático. El director de vuelo consiste en una barra vertical y horizontal en la pantalla de vuelo primaria, delante de cada piloto. Muestra al piloto dónde debe apuntar el morro y dónde debe estar el ala para pilotar el avión, según el plan de vuelo. Si la altitud en el piloto automático se puso a 0, el director de vuelo se apoyaría en el horizonte de la pantalla de vuelo primaria, en lugar de dirigirles para que lleven el morro al aire. Quien pilotaba el avión podría haber seguido ciegamente los instrumentos, en lugar de usar su sentido común y despegar cuando el avión alcanzara la velocidad adecuada. El piloto al mando no estaba haciendo un buen trabajo de control. Solo cuando el avión se había salido del final de la pista, los pilotos finalmente se pusieron en el aire, pero a pesar de esto no empezaron a elevarse correctamente. Volaron a una altitud muy baja y a cientos de kilómetros por hora, más rápido de lo normal. Un escenario que encaja con esto es que, quien quiera que pilotara el avión, seguía servilmente al director de vuelo, que les decía que volaran hacia el suelo. No está claro qué causó que los pilotos finalmente lucharan por ponerse a salvo al llegar a la costa, pero cada momento anterior estaban a escasos segundos de estrellarse, pudiendo haber matado a cientos de personas a bordo y en tierra. Esto podría haberse convertido en el peor accidente aéreo del siglo. Es posible que la tripulación del vuelo se hubiera acostumbrado tanto a seguir ciegamente el piloto automático que ignoró información fundamental, como su velocidad aerodinámica y altitud. Es poco probable que este problema fuera mecánico, ya que la tripulación habría regresado inmediatamente a Dubái. Los pilotos profesionales sugieren que es un problema conocido de dependencia de la automatización, que bien podría haber sido el culpable de este incidente. En Emirates, la alta dependencia de la automatización es una característica común, tanto de la formación como de los procedimientos operativos estándar. A sus pilotos se les enseña a utilizar el modo más alto de automatización disponible en casi todas las áreas del vuelo. Es incluso una práctica común que los pilotos que vuelan en aproximación visual introduzcan la aproximación en su ordenador de gestión de vuelo y dejen el resto en manos del piloto automático. En caso de volar manualmente, seguirán al director de vuelo, en lugar de mirar al parabrisas. En algunos lugares, los pilotos utilizan la automatización como herramienta para reducir la carga de trabajo en caso necesario, pero no como base. El peligro de esta dependencia queda claramente ilustrado por incidentes como el del vuelo 231 de Emirates, cuando se entrena a los pilotos para que sigan ciegamente la automatización.
pero en el momento en que la automatización no se ha configurado correctamente, quedan fuera de juego. En el caso del vuelo 231, los pilotos deberían haber recurrido a habilidades de vuelo básicas, cuando se dieron cuenta de que el piloto automático estaba dando instrucciones sin sentido, al alcanzar la velocidad de despegue, y el piloto automático seguir atascado en el horizonte. Deberían haber ignorado esto y haber despegado manualmente, ignorando al director de vuelo, y revisar su configuración, una vez que estuvieran ascendiendo de forma segura lejos del suelo. El hecho de que la tripulación dejara que la aeronave se saliera de la pista antes de despegar, sugiere que había una impresionante y, en este caso, casi fatal falta de sentido común en la cabina de vuelo. Es más, el hecho de que hubiera 4 pilotos en la cabina significa que no se trata de un simple caso. Hay un problema mucho más amplio de falta flagrante de gestión de los recursos de la tripulación. Todo apunta a la cultura de formación dentro de la aerolínea e incluso dentro del sector en general. Este problema de dependencia de la automatización se ve agravado por el hecho de que los pilotos de largo recorrido realizan muchos menos despegues y aterrizajes que los pilotos de corto recorrido. Un porcentaje amplio de su jornada lo ocupan los vuelos de crucero, que implican controlar el rendimiento del avión y su progreso a lo largo de la ruta de vuelo. En cambio, los pilotos de corta distancia pasan mucho más tiempo en situaciones de gran carga de trabajo cerca del despegue y el aterrizaje, y adquieren más experiencia práctica pilotando el avión. Con el tiempo, los pilotos de largo recorrido pueden perder el contacto con sus aviones y llegar a considerar su trabajo como gestores de los sistemas, en lugar de como pilotos de la aeronave en sí. Hay que señalar que este vuelo se realizó a altas horas de la noche y que el cansancio también puede haber sido un factor clave. Si los escenarios presentados en este episodio resultan ser exactos, los culpables son los graves problemas de formación de los pilotos. No obstante, Emirates tiene un excelente historial de seguridad y uno de los procesos de selección y formación de pilotos más rigurosos del mundo. Su flota es muy moderna y está bien mantenida, pero empiezan a aparecer grietas en este ámbito crucial de la dependencia de la automatización y la gestión de los recursos de la tripulación. Este no ha sido el primer incidente de este tipo en Emirates. La aerolínea ha tenido varios incidentes graves en los últimos 4 años, algunos casi mortales. En 2016, un Boeing 777 con 300 pasajeros se estrelló al aterrizar en Dubái, después de que los pilotos gestionaran mal la automatización durante un intento fallido de aterrizaje. El avión estalló en llamas tras el aterrizaje, y todos los ocupantes fueron evacuados. 32 personas resultaron heridas, y un bombero falleció al explotar el tanque central de combustible. Emirates no es la única que se enfrenta a este problema de dependencia de la automatización. La degradación de las habilidades manuales de pilotaje ha sido un problema conocido desde hace años, y varios accidentes han sido el resultado de ello. Algunos ejemplos recientes son el vuelo 214 de Asiana Airlines, que se estrelló justo antes de llegar al aeropuerto de San Francisco en 2013, y en el que 187 pasajeros resultaron heridos y 3 murieron, o el del vuelo 447 de Air France, que se estrelló frente a las costas de Brasil en 2009, y en el que murieron las 228 personas que iban a bordo. Casos similares al del vuelo 231 de Emirates muestran que este problema grave, y a menos que se realicen grandes cambios en la formación de los pilotos, es posible que no tardemos mucho en sufrir otro accidente mortal.